Capítulo 1. El despertar. El sol de Guadalajara se filtraba por las persianas rotas del Hospital Civil cuando Miguel Hernández abrió los ojos por primera vez en 3 semanas. El olor a desinfectante y el murmullo constante de voces lejanas lo recibieron como una sinfonía extraña en un mundo que no reconocía. ¿Cómo se siente, señor Hernández?, preguntó la doctora Esperanza Morales, una mujer de 40 años con ojos cansados pero amables, mientras revisaba su expediente. Miguel intentó recordar algo, lo que fuera. Su propio nombre le sonaba ajeno, como si perteneciera a otra persona. Se tocó la cabeza, sintiendo la cicatriz irregular que atravesaba su sien izquierda. No recuerdo nada, murmuró con voz ronca. ¿Qué me pasó? Tuvo un accidente automovilístico muy grave hace 3 semanas. Su carro se salió de la carretera en una curva peligrosa cerca de Chapala. Por suerte, un camionero lo encontró y llamó a la ambulancia. La doctora se acercó más, bajando la voz con delicadeza profesional. Miguel, tiene usted amnesia retrógrada. Es posible que algunos recuerdos vuelvan gradualmente, pero también es posible que algunos se hayan perdido para siempre. En ese momento, una mujer joven entró corriendo a la habitación. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el cabello negro revuelto. Se abalanzó sobre Miguel con un abrazo desesperado. Papá, despertaste. Sollozó Sofía Hernández, de 25 años. Pensé que te había perdido para siempre. Miguel se tensó. Esa mujer hermosa lo llamaba papá, pero para él era una completa desconocida. La culpa se instaló en su pecho como una piedra fría. Yo, lo siento mucho, pero no te reconozco, admitió, viendo cómo el rostro de Sofía se desplomaba. No importa, papá. Vamos a ayudarte a recordar. Tengo fotos, videos, cartas, todo lo que necesites. Mientras Sofía hablaba con Esperanza desesperada, Miguel notó algo extraño. En la mesa de noche había un sobremanila con su nombre escrito en su propia letra. Cuando nadie lo veía, lo tomó discretamente. Esa noche, cuando las visitas se fueron y el hospital se sumió en el silencio nocturno, Miguel abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró una nota que decía: si estás leyendo esto, significa que descubrieron el secreto. No confíes en nadie de la familia. Busca la caja en el estudio. Tu vida depende de ello. Tú mismo. El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza. ¿Qué secreto? ¿Por qué había escrito esa nota? Y lo más perturbador de todo, ¿de qué se estaba protegiendo su yo del pasado? Capítulo 2. La casa de los secretos. 3 días después, Miguel fue dado de alta. Sofía lo llevó a su casa, una hermosa residencia colonial en el barrio de Tlaquepaque. El lugar debería haberle resultado familiar, pero caminar por esos pasillos era como explorar la casa de un extraño. Esta era tu habitación favorita, dijo Sofía, abriendo la puerta de un estudio lleno de libros, papeles y fotografías. Pasabas horas aquí, escribiendo en tu computadora o revisando documentos. Miguel observó las paredes cubiertas de fotografías familiares. Se veía a sí mismo sonriendo junto a una mujer elegante de cabello rubio y a Sofía en diferentes etapas de su vida. Pero había algo en sus ojos en esas fotos, una tristeza oculta que no podía explicar. ¿Dónde está mi esposa?, preguntó. El rostro de Sofía se endureció ligeramente. Mamá murió hace 2 años en un accidente. Un asalto que salió mal, según la policía. Desde entonces, cambiaste mucho. Mientras Sofía preparaba té en la cocina, Miguel comenzó a buscar discretamente la caja mencionada en la nota. Sus manos temblaron cuando la encontró escondida detrás de una hilera de libros, una pequeña caja fuerte digital. Intentó varias combinaciones sin éxito. Frustrado, notó que había números escritos con lápiz en el marco de una fotografía de su esposa, 15 de agosto de 1998. La fecha funcionó. Dentro de la caja había documentos que hicieron que su sangre se helara. Expedientes médicos, fotografías de vigilancia, grabaciones de audio y una carpeta etiquetada: Investigación Elena, asesinato. En ese momento, escuchó pasos acercándose. Rápidamente guardó algunos documentos en su bolsillo y cerró la caja. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Sofía desde la puerta, con una expresión que Miguel no pudo descifrar. «Sí, solo tratando de recordar», mintió. Esa noche, solo en su habitación,
Miguel revisó los documentos robados. Su esposa Elena no había muerto en un asalto. Según sus propias notas, había sido asesinada. Y los principales sospechosos eran su propia familia. Un escalofrío recorrió su espalda cuando leyó la última anotación. Sofía sabe más de lo que dice. Roberto tiene motivos financieros. Mañana confrontaré a Carmen. Si algo me pasa, que esta investigación sea mi legado. La fecha de esa nota era el día de su accidente. Capítulo 3. El hermano sospechoso. Al día siguiente, Miguel recibió una visita inesperada. Roberto Hernández, su hermano menor, llegó con una sonrisa amplia y un abrazo que se sintió demasiado ensayado. «Hermano, me da tanto gusto verte recuperado», dijo Roberto, un hombre de 40 años con traje caro y reloj de oro. «Tenemos tanto de qué hablar». Roberto era claramente exitoso. Su auto BMW estacionado afuera y sus modales confiados hablaban de dinero y poder. Pero había algo en sus ojos que inquietaba a Miguel. «Sé que no recuerdas mucho, pero éramos socios en varios negocios. Tengo algunos documentos que necesitas firmar para mantener las inversiones funcionando». Miguel fingió interés mientras Roberto extendía varios contratos sobre la mesa del comedor. «¿Qué tipo de negocios?» «Principalmente bienes raíces. Compramos propiedades en Chapala y las convertimos en condominios de lujo. Muy rentable, especialmente con los contactos que Elena tenía en el gobierno municipal». Al mencionar a Elena, Miguel notó un cambio sutil en el tono de Roberto. ¿Había algo más ahí? ¿Elena trabajaba con ustedes? Por supuesto. Era muy buena para conseguir permisos y licencias. Tenía conexiones importantes. Sofía, que había estado sirviendo café en silencio, dejó caer una taza. El estruendo llenó la habitación. «Sofía», exclamó Roberto. «Ten más cuidado». «Lo siento, tío Roberto. Es que todavía me duele cuando hablan de mamá». Miguel observó la interacción. Había tensión entre ellos, algo no dicho que flotaba en el aire como humo tóxico. Después de que Roberto se fuera, Miguel esperó a que Sofía saliera a hacer compras para volver al estudio. Esta vez, abrió la caja con más cuidado y encontró una grabación de audio etiquetada, Roberto, 10 de noviembre. Con auriculares puestos, escuchó su propia voz del pasado. Roberto llegó hoy muy nervioso. Me confesó que Elena había descubierto irregularidades en los contratos del gobierno. Aparentemente, estábamos sobornando funcionarios sin saberlo yo. Roberto dice que Elena amenazó con exponer todo si no devolvíamos el dinero mal habido. Pero yo conozco a mi hermano. Hay algo más que no me está diciendo. La grabación continuaba. Elena me dijo antes de morir que había copiado todos los documentos comprometedores. Si Roberto la mató para silenciarla, esos documentos son mi única prueba. Tengo que encontrarlos. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba. Su propio hermano podría haber asesinado a su esposa. Pero ¿por qué Sofía actuaba tan extraña cuando Roberto mencionaba a Elena? ¿Qué sabía su hija que no le estaba diciendo? En ese momento, escuchó la puerta principal abriéndose. Sofía había regresado antes de lo esperado. Miguel guardó rápidamente la grabación, pero no antes de escuchar un último fragmento que lo dejó paralizado. Si algo me pasa, que sepan que la verdad está en el lugar donde Elena y yo nos casamos. Ella lo sabía. Elena sabía que no podía confiar ni en su propia hija. Capítulo 4. La enfermera misteriosa. Miguel no podía sacar de su mente las últimas palabras de la grabación. ¿Por qué Elena no podía confiar en Sofía? Su hija parecía devastada por la muerte de su madre, pero las dudas crecían como maleza en su corazón. Al día siguiente, decidió regresar al hospital con el pretexto de una consulta de seguimiento. Necesitaba hablar con la doctora Morales, la única persona que parecía no tener conexión con su vida anterior. «Doctor Miguel, qué gusto verlo», dijo la doctora Esperanza mientras revisaba sus signos vitales. «¿Cómo se siente en casa?» Confundido, admitió. «Doctora, ¿hubo algo extraño en mi accidente? ¿Algo que no me haya contado?» Esperanza vaciló por un momento, como si estuviera luchando con una decisión difícil. «¿Por qué me pregunta eso?» «Porque estoy encontrando cosas en mi casa que no tienen sentido. Como si mi vida anterior hubiera sido diferente de lo que me están contando». La doctora se acercó y bajó la voz. «Miguel,
Normalmente no haría esto, pero había una enfermera aquí, Carmen Vega, que estuvo muy interesada en su caso. Venía a preguntar por usted incluso cuando no estaba de turno. Decía que era amiga de la familia, pero algo no me cuadraba. ¿Dónde puedo encontrarla? Ya no trabaja aquí. Renunció el día después de que usted despertó. Pero tengo su dirección en los archivos de personal. Una hora después, Miguel se encontraba frente a una modesta casa en la colonia americana. Carmen Vega abrió la puerta, una mujer de 50 años con ojos inteligentes y manos que temblaban ligeramente. Miguel, no esperaba verte, dijo, visiblemente nerviosa. Carmen, necesito que me digas la verdad. Mi esposa, Elena, ¿tú la conocías? Carmen lo invitó a pasar y le sirvió agua fresca de Jamaica. La casa estaba limpia pero modesta, llena de fotografías de una familia humilde. Elena era mi amiga, admitió finalmente. Trabajé como enfermera privada para tu familia durante varios meses antes de su muerte. Elena estaba asustada, Miguel. ¿Asustada de qué? De su propia familia. Había descubierto algo sobre los negocios que manejaba Roberto, algo que involucraba dinero sucio y funcionarios corruptos. Pero lo peor de todo, Elena sospechaba que Sofía estaba involucrada. Miguel sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. ¿Sofía? ¿Mi hija? Elena encontró transferencias bancarias de cuentas de Sofía a funcionarios del gobierno. Pequeñas cantidades, pero consistentes. Elena pensaba que Roberto había manipulado a Sofía para que fuera su cómplice sin que tú lo supieras. Carmen se levantó y trajo una caja de zapatos llena de documentos. Elena me pidió que guardara esto. Dijo que si algo le pasaba, te lo entregara. Pero cuando tuviste el accidente, no sabía qué hacer. Creí que habías perdido la memoria para siempre. Dentro de la caja había copias de contratos fraudulentos, fotografías de reuniones secretas y, lo más devastador de todo, grabaciones de conversaciones telefónicas entre Sofía y funcionarios del gobierno. La noche antes de su muerte, continuó Carmen, Elena me llamó llorando. Dijo que había confrontado a Sofía y que su hija le había admitido todo. Sofía estaba atrapada entre el amor por su padre y las amenazas de Roberto. Elena iba a hablar contigo la mañana siguiente, pero amaneció muerta, terminó Miguel. Sí. Y 3 semanas después, tú tuviste ese accidente en el mismo lugar donde Elena solía ir a pensar cuando estaba preocupada. Miguel se quedó en silencio, procesando la información. Su hermano era un criminal, su hija era su cómplice, y su esposa había muerto tratando de protegerlo. Pero quedaba una pregunta más importante. ¿Había sido realmente un accidente? Capítulo 5. El lugar de la verdad. Miguel recordó las palabras de su grabación. La verdad está en el lugar donde Elena y yo nos casamos. Se habían casado en una pequeña capilla en Chapala, el mismo pueblo donde había tenido su accidente. No podía ser coincidencia. Esa tarde, mintió a Sofía diciéndole que iba a caminar por el barrio para ejercitar la memoria. En lugar de eso, tomó un taxi a Chapala. El viaje de 1 hora le dio tiempo para organizar sus pensamientos. La capilla de San Antonio seguía siendo tan pintoresca como la recordaba vagamente. Pero no fueron los recuerdos de su boda los que lo llevaron allí, sino la esperanza de encontrar lo que Elena había escondido. Detrás del altar, donde solían poner las flores el día de su boda, encontró una grieta en la pared de adobe. Sus dedos exploraron hasta encontrar un pequeño paquete envuelto en plástico. Dentro había una carta de Elena, fechada el día de su muerte. Mi querido Miguel, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han cumplido. Roberto no es el hombre que creíamos. Ha estado usando nuestros negocios para lavar dinero del narcotráfico, y cuando traté de confrontarlo, me amenazó. Lo peor de todo es que ha manipulado a Sofía para que sea su cómplice. Nuestra hija no es mala, Miguel, solo está asustada. Roberto le dijo que si no lo ayudaba, tú irías a la cárcel como cómplice de sus crímenes. He copiado todos los documentos que prueban la culpabilidad de Roberto. Están en nuestra caja de seguridad en el banco, la que solo tú y yo conocemos. El número de cuenta es el aniversario de nuestra primera cita. Miguel, ten cuidado. Roberto ya no es mi hermano, es un extraño peligroso. Y me temo que si no puede silenciarme de otra manera. Te amo para siempre. Elena. Le he dicho a Carmen Vega dónde estoy esta noche. Si algo me pasa,
Ella sabrá la verdad. Las manos de Miguel temblaron mientras terminaba de leer. Elena sabía que iba a morir esa noche. Había venido a Chapala, su lugar especial, para escribir esta carta como su último acto de amor y protección. Cuando se dirigía de vuelta al taxi, su teléfono sonó. Era Sofía. «Papá, ¿dónde estás? El tío Roberto está aquí y dice que necesita hablar contigo urgentemente sobre unos documentos». Había algo extraño en la voz de Sofía, una tensión forzada que lo puso en alerta. «Estaré en casa en 1 hora, mija». «Papá, él dice que es muy importante, que no puede esperar». Esta vez, Miguel escuchó claramente el miedo en la voz de su hija. Roberto estaba ahí, y Sofía le estaba enviando una advertencia disfrazada de mensaje inocente. «Dile que voy en camino», dijo Miguel, pero en lugar de subir al taxi, caminó hacia la comisaría local. Era hora de que el pasado y el presente se encontraran, y Miguel intuía que esa noche, finalmente, la verdad saldría a la luz. Capítulo 6. La confrontación. Miguel llegó a la comisaría de Chapala con las manos sudorosas y el corazón latiendo como tambor de guerra. El comandante Raúl Jiménez, un hombre corpulento con bigote gris, lo recibió con sorpresa. «¿Miguel Hernández? ¿Qué hace por acá?» «Pensé que seguía recuperándose del accidente». «Comandante, necesito reportar un asesinato. El de mi esposa, Elena». Jiménez frunció el ceño. «Miguel, ya investigamos esa muerte. Fue un asalto que salió mal. Tenemos el expediente cerrado». «No fue un asalto», dijo Miguel, sacando la carta de Elena. «Mi esposa fue asesinada por mi hermano Roberto, y creo que yo era el siguiente en la lista». Mientras Jiménez leía la carta, su expresión cambió gradualmente de escepticismo a alarma. «Estas son acusaciones muy graves, Miguel. ¿Tiene más pruebas?» Miguel le contó todo: la caja secreta, las grabaciones, la información que Carmen le había dado. Jiménez escuchó en silencio, tomando notas. «Mire, comandante», continuó Miguel, «mi hermano está en mi casa ahora mismo con mi hija. Ella está en peligro». «Está bien. Vamos a mandar una patrulla, pero necesitamos que usted nos acompañe. Si sus acusaciones son ciertas, Roberto podría ser peligroso». El viaje de regreso a Guadalajara se sintió eterno. Miguel iba en el asiento trasero de la patrulla, viendo pasar el paisaje mientras organizaba en su mente todo lo que había descubierto. Su vida anterior había sido una mentira, construida sobre los crímenes de su hermano y la complicidad forzada de su hija. Cuando llegaron a la casa, encontraron el BMW de Roberto estacionado afuera, pero las luces del interior estaban apagadas. Miguel sintió un presentimiento terrible. «Comandante», susurró, «algo está mal». Jiménez y sus 2 oficiales desenfundaron sus armas y se acercaron cautelosamente a la puerta principal. Estaba abierta. Dentro, encontraron a Sofía atada en una silla en la sala, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Roberto estaba de pie junto a ella, con una pistola en la mano. «Papá», gritó Sofía al verlo. «Lo siento mucho. Él me obligó». Roberto sonrió con frialdad. «Miguel, hermano, qué sorpresa verte tan recuperado. Y acompañado de la policía, nada menos». «Se acabó, Roberto», dijo el comandante Jiménez. «Suelte el arma y libere a la joven». «Me temo que no puedo hacer eso, comandante. Verá, Miguel ha estado recordando cosas que es mejor que permanezcan olvidadas». Roberto movió la pistola de Sofía hacia Miguel. «¿Sabías que tu accidente no fue accidente, hermano? Contraté a 2 tipos para que te sacaran del camino, igual que hice con Elena. Pero eres más resistente de lo que pensé». «¿Por qué, Roberto?», preguntó Miguel, con la voz quebrada. «¿Por qué mataste a Elena?». «Porque esa mujer estúpida no sabía mantener la boca cerrada», explotó Roberto. «Teníamos un negocio perfecto. Lavábamos dinero a través de las propiedades, sobornábamos a los funcionarios necesarios, y todos salíamos ganando. Pero Elena tuvo que hacerse la heroína». Sofía sollozó más fuerte. «Yo no quería ser parte de esto, papá. El tío Roberto dijo que si no lo ayudaba, tú irías a la cárcel. Dijo que tenían pruebas falsas contra ti». «Cállate, Sofía», gritó Roberto. «Ya hablaste demasiado». En ese momento,
El comandante Jiménez aprovechó la distracción de Roberto para acercarse un paso. Pero Roberto se dio cuenta y giró la pistola hacia él. Todos atrás. No se muevan. Miguel vio la desesperación en los ojos de su hermano y supo que Roberto era capaz de matar a todos los presentes. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Su memoria perdida había sido una maldición, pero ahora se daba cuenta de que también había sido una bendición. Le había dado la oportunidad de ver a su familia con ojos nuevos, de descubrir la verdad que su yo anterior había estado investigando. Roberto, dijo Miguel con voz calmada, déjala ir. Yo soy el que tiene la información que te preocupa. Sofía no sabe nada más. Es demasiado tarde para negociar, Miguel. Gritó Roberto. Tú y tu maldita investigación lo arruinaron todo. Pero mientras hablaba, Roberto no se dio cuenta de que uno de los oficiales se había movido silenciosamente hacia la cocina. En un movimiento coordinado que sucedió en segundos, el oficial saltó desde atrás mientras Jiménez se lanzó de frente. El disparo resonó en la casa como un trueno. Capítulo 7. La verdad sale a la luz. El disparo de Roberto se perdió en el techo cuando los dos policías lo derribaron. La pistola salió volando por el suelo mientras Roberto luchaba desesperadamente, gritando obscenidades y amenazas. Miguel corrió hacia Sofía y comenzó a desatar sus manos, que temblaban incontrolablemente. Papá, perdóname. Sollozó Sofía. Perdóname por todo. Tranquila, mija, tranquila, la consoló Miguel. Ya pasó todo. Pero Roberto, incluso esposado en el suelo, seguía gritando. Esto no se va a quedar así, Miguel. Tengo socios que no van a permitir que arruines años de trabajo. Te van a encontrar. El comandante Jiménez levantó a Roberto del suelo con brusquedad. Roberto Hernández queda arrestado por los asesinatos de Elena Hernández y por intento de asesinato contra Miguel Hernández. También por extorsión, lavado de dinero y amenazas con arma de fuego. Mientras se llevaban a Roberto, Miguel abrazó a Sofía, quien seguía llorando desconsoladamente. Papá, yo no sabía que había matado a mamá. Yo pensé que solo se trataba de dinero. Él me dijo que si no lo ayudaba con las transferencias bancarias, tú irías a la cárcel por los contratos fraudulentos. Me enseñó documentos falsos que te incriminaban. ¿Por qué no me dijiste nada cuando desperté del coma? Porque tenía miedo de que si recuperabas la memoria, recordarías que yo había traicionado a mamá. El tío Roberto me dijo que tú ya sospechabas de mí antes del accidente. Miguel se apartó para mirar a su hija a los ojos. Sofía, escúchame bien. Tú no traicionaste a nadie. Fuiste manipulada por un hombre peligroso que usó tu amor por mí para chantajearte. En los días siguientes, la investigación policial desenterró la verdadera magnitud de los crímenes de Roberto. No solo había asesinado a Elena, sino que había estado lavando dinero para un cartel menor durante 3 años. Los bienes raíces eran solo una fachada para operaciones mucho más siniestras. Carmen Vega se presentó como testigo clave, entregando todas las pruebas que Elena le había confiado. Su testimonio confirmó que Elena había descubierto la verdad poco antes de su muerte y que había estado planeando proteger tanto a Miguel como a Sofía. El banco liberó la caja de seguridad de Elena, donde encontraron más evidencia documentada de los crímenes de Roberto, incluyendo grabaciones de conversaciones telefónicas que había hecho secretamente. Pero la revelación más impactante llegó durante el interrogatorio de Roberto. Bajo presión legal y enfrentando cadena perpetua, finalmente confesó todos sus crímenes. Elena descubrió nuestras operaciones por accidente, admitió Roberto ante los investigadores. Al principio traté de convencerla de que se mantuviera callada, le ofrecí dinero, incluso la amenacé. Pero ella se negó. Dijo que no podía vivir sabiendo que estábamos involucrados con narcotraficantes. La confesión continuó, la maté en su casa y lo hice parecer un asalto. Pero Miguel empezó a sospechar. Contrató a un investigador privado y comenzó su propia investigación. Cuando me di cuenta de que estaba cerca de descubrir la verdad, contraté a 2 matones para que causaran su accidente. Se suponía que debía morir, no perder la memoria. Miguel escuchó esta confesión desde la sala de observación, con Sofía a su lado. Finalmente, después de meses de confusión y dolor, tenía todas las respuestas. Pero el saber la verdad no había traído paz. Solo había traído una nueva comprensión del precio que pagamos por nuestras decisiones y de cómo el mal puede esconderse detrás de las caras más familiares. La pregunta que ahora obsesionaba a Miguel era,
¿Cómo se reconstruye una vida cuando descubres que todo lo que creías saber era una mentira? Capítulo 8. El nuevo comienzo. 6 meses después del arresto de Roberto, Miguel se encontraba de pie en el mismo lugar donde había encontrado la carta de Elena, la capilla de San Antonio en Chapala. Pero esta vez no estaba solo. Sofía estaba a su lado, sosteniendo un ramo de flores blancas, las favoritas de Elena. ¿Crees que mamá nos puede perdonar?, preguntó Sofía en voz baja. Miguel puso su brazo alrededor de los hombros de su hija. Creo que tu madre ya nos perdonó hace mucho tiempo, mija. Ahora tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Los meses posteriores al juicio habían sido difíciles para ambos. Roberto había sido sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su imperio criminal se había desmoronado, llevándose consigo a varios funcionarios corruptos que ahora también enfrentaban procesos legales. Sofía había buscado terapia psicológica para lidiar con la culpa y el trauma de haber sido manipulada por su tío. Lentamente, había comenzado a perdonarse a sí misma y a reconstruir su relación con Miguel. Papá, dijo Sofía mientras ponían las flores en el altar, hay algo que nunca te dije. Algo que recordé en terapia. Miguel se giró para mirarla, preparándose para otra revelación dolorosa. La noche antes de tu accidente, me llamaste. Yo estaba en mi apartamento, llorando porque acababa de descubrir que el tío Roberto me había estado mintiendo sobre todo. Tú me dijiste que habías encontrado la verdad sobre mamá y que íbamos a ir juntos a la policía al día siguiente. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. Me dijiste que me amabas, que entendías por qué había hecho lo que había hecho, y que íbamos a enfrentar esto juntos como familia. Esa fue la última conversación que tuvimos antes de que perdieras la memoria. Miguel sintió una calidez extraña en el pecho. Aunque no podía recordar esa conversación, podía sentir su verdad. ¿Sabes qué, Sofía? No necesito recordar esas palabras para saber que siguen siendo ciertas. Después de la ceremonia improvisada en la capilla, padre e hija caminaron por las calles de Chapala. El pueblo se veía diferente ahora. Ya no era el lugar donde había perdido su pasado, sino el lugar donde había encontrado su futuro. ¿Qué vamos a hacer ahora, papá?, preguntó Sofía. La casa, los negocios, todo está contaminado por lo que hizo el tío Roberto. Miguel había estado pensando en eso durante semanas. He decidido vender la casa y donar el dinero a una fundación para víctimas de violencia familiar. En cuanto a los negocios legítimos, los vamos a liquidar y usar el dinero para empezar algo nuevo. ¿Algo nuevo? Carmen Vega me dijo que quiere abrir una clínica de rehabilitación para personas con traumas cerebrales. Le he propuesto que seamos socios. Tú podrías estudiar terapia psicológica, si quieres. Podríamos ayudar a otras familias que han pasado por lo que nosotros pasamos. Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez en meses. Me gusta esa idea, papá. Mamá siempre decía que de las tragedias más grandes pueden nacer los propósitos más hermosos. Mientras caminaban de regreso al auto, Miguel reflexionó sobre el extraño regalo que había sido perder la memoria. Sin los recuerdos que lo ataban al pasado, había podido ver a su familia con claridad. Había descubierto que su hermano era un asesino, pero también había redescubierto que su hija era una víctima, no una villana. Papá, dijo Sofía de repente, ¿alguna vez desearías poder recuperar todos tus recuerdos? Miguel consideró la pregunta mientras observaba el atardecer sobre el lago de Chapala, el mismo lago donde Elena solía venir a reflexionar cuando estaba preocupada. ¿Sabes qué, mija? Creo que algunas veces la vida nos da exactamente lo que necesitamos, aunque no sea lo que creemos que queremos. Perdí mis recuerdos del pasado, pero gané la oportunidad de construir un futuro mejor. Se detuvieron junto al auto y Miguel miró a su hija, esta mujer valiente que había sobrevivido a la manipulación, al chantaje y a la pérdida de su madre. Además, continuó con una sonrisa, los recuerdos más importantes no se guardan en la mente, se guardan en el corazón. Y mi corazón me dice que Elena estaría orgullosa de nosotros. Sofía abrazó a su padre con fuerza. Te amo, papá. Y esta vez, cuando te lo digo, sé que es con la verdad completa entre nosotros. Yo también te amo, mija. ¿Y sabes qué es lo más extraño de todo? Aunque no puedo recordar haberte visto crecer, puedo verte convertirte en la mujer extraordinaria que eres ahora. Y eso es un regalo que ninguna memoria perdida puede quitarme. Mientras conducían de regreso a Guadalajara, Miguel pensó en la doctora Esperanza, quien le había dicho que algunos recuerdos podrían volver gradualmente.
Algunos habían regresado en fragmentos. El olor del perfume de Elena, la risa de Sofía cuando era niña, la sensación de seguridad que una vez había sentido en esa casa que ahora iba a vender. Pero había decidido que no necesitaba todos sus recuerdos para ser completo. El hombre que había despertado en ese hospital era diferente del hombre que había perdido la conciencia en esa carretera, y eso estaba bien. 3 meses después, Miguel y Sofía estaban de pie frente a un edificio modesto en las afueras de Guadalajara. El letrero decía, Centro de Rehabilitación Elena Hernández, especializado en trauma cerebral y apoyo familiar. Carmen Vega salió del edificio con una sonrisa radiante. ¿Listos para el primer día? Miguel asintió, sintiendo una paz que no había experimentado desde que despertó en el hospital. Más que listos. Mientras entraban al centro, Miguel reflexionó sobre su viaje. Había comenzado como un hombre sin pasado, perdido en un presente que no entendía. Había descubierto traición, asesinato y corrupción en su propia familia. Pero también había redescubierto el amor, el perdón y la posibilidad de nuevos comienzos. Su última memoria clara antes del accidente había sido de dolor y traición. Su primera memoria clara después del despertar había sido de confusión y miedo. Pero ahora, mientras comenzaba este nuevo capítulo de su vida, sabía que sus próximas memorias serían de propósito, esperanza y sanación. En la pared del centro había una placa que Elena había mandado hacer años atrás para su oficina, y que Carmen había rescatado. Decía, no es lo que perdemos lo que nos define, sino lo que construimos con lo que nos queda. Miguel sonrió. Elena había tenido razón, como siempre. Y aunque ya no podía construir recuerdos con ella, podía construir un legado que la honrara. El hombre que había perdido la memoria había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado quien quería ser realmente. 6 meses más tarde, en el primer aniversario del centro, Miguel recibió una carta inesperada. Era de un paciente que había recuperado la memoria después de un accidente similar al suyo. Doctor Hernández, decía la carta, usted me dijo una vez que los recuerdos más importantes no están en la mente, sino en el corazón. Tenía razón. He recordado mi pasado, pero lo más importante es que he aprendido a construir mi futuro. Gracias por enseñarme que perder algo no significa perderse a uno mismo. Miguel dobló la carta y la guardó en su escritorio, junto a una foto de Elena y otra del día de la inauguración del centro, donde él y Sofía aparecían sonriendo junto a Carmen y sus primeros pacientes. Esa noche, mientras cerraba el centro, Miguel se detuvo frente al espejo del baño. El hombre que lo miraba de vuelta tenía algunas canas más, algunas arrugas nuevas, pero sobre todo tenía algo que había perdido durante años antes del accidente: paz en los ojos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía, quien ahora estudiaba psicología en la universidad mientras trabajaba medio tiempo en el centro. Papá, acaban de llamar. Tenemos lista de espera para el próximo mes. El centro está funcionando mejor de lo que soñamos. Miguel sonrió mientras apagaba las luces. Afuera, Guadalajara brillaba con sus millones de luces, una ciudad llena de historias, algunas trágicas, otras esperanzadoras. La suya había sido ambas. Mientras caminaba hacia su auto, Miguel alzó la vista hacia las estrellas. En algún lugar del universo, creía, Elena estaba sonriendo. No porque él hubiera recuperado su memoria, sino porque había aprendido algo mucho más valioso, que el verdadero hogar no está en los recuerdos que guardamos, sino en el amor que compartimos y en el bien que hacemos con el tiempo que nos queda. Subió al auto y manejó hacia su nuevo apartamento, pequeño pero lleno de luz. Ya no vivía en la casa familiar, la habían vendido y donado el dinero como prometieron. En su lugar, había elegido un hogar modesto donde cada rincón estaba lleno de nuevos recuerdos, fotos de graduaciones de pacientes, cartas de agradecimiento y una pequeña biblioteca donde Sofía estudiaba cuando venía a visitarlo. Antes de dormir, como hacía cada noche, Miguel escribió en su diario. No para recordar el pasado, sino para documentar el presente y soñar con el futuro. Día 547 desde el despertar, escribió. Hoy ayudamos a María a recordar el nombre de su hija. Sofía aprobó su examen de neuropsicología. Carmen nos propuso expandir el centro para incluir terapia familiar. Roberto cumple su primer año en prisión. Sofía dice que va a visitarlo el próximo mes. Dice que mamá le habría dicho que incluso él merece la oportunidad de reflexionar y cambiar. Hizo una pausa y añadió, he estado pensando en Elena mucho últimamente. No con tristeza, sino con gratitud. Su muerte no fue en vano si nos llevó a construir algo que ayuda a otros.
Su investigación no solo expuso la corrupción, sino que nos mostró el camino hacia la redención. Cerró el diario y apagó la luz. En la oscuridad, Miguel no sintió el vacío de los recuerdos perdidos, sino la plenitud de una vida reconstruida con propósito. El hombre que había despertado sin pasado se había convertido en alguien cuyo futuro brillaba más que cualquier recuerdo que hubiera perdido. Y en esa transformación, había encontrado la verdad más importante de todas, que no somos prisioneros de nuestro ayer, sino arquitectos de nuestro mañana.